Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos comenzado la semana pasada estudiando la carta a los tesalonicenses. Pudimos observar acerca de la fundación de esta iglesia. Podemos decir que este libro es nuestro primer documento de la vida de una comunidad cristiana. Es una carta que revela la conmovedora visión de Pablo como pastor de su iglesia. Es necesario quizás leer esta carta, no así por versículo, o capítulo por capítulo, sino leerlo completamente, en toda su integridad, como una carta que es realmente toda de corrida, para ver justamente, podemos decir, las emociones, el regocijo de Pablo al recibir las buenas noticias de parte de Timoteo acerca de la vida de estos hermanos, pero también de la preocupación del apóstol. Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo que irse de Tesalónica? De allí partió a Berea, y en Berea surgieron los mismos problemas ocasionados por las mismas personas que ocasionaron los problemas en Tesalónica, y allí de Atenas parte rumbo a Corinto. Estando allí Pablo en Atenas, envía a Timoteo nuevamente porque él sentía una preocupación por estos hermanos. Envía a Timoteo rumbo a Tesalónica. Y luego, un poco más tarde, envía también a Silas, que acompañaban a ellos probablemente a la iglesia de Filipos. Y estando allí en la ciudad de Corinto, regresa nuevamente con sus informes Silas y Timoteo da el informe acerca de estos hermanos y los halla a ellos animados con un buen testimonio y con lo que vamos a ver en esta mañana. El apóstol Pablo probablemente esta carta lo escribió allí alrededor del año 51, 52 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Pablo tuvo que comparecer ante Galión asumió allí la administración, la gestión en Corinto en el año 50. Entonces podríamos decir que Pablo escribió esta carta en el año fines del 51, principio del 52. El apóstol Pablo estuvo aproximadamente 1 año y medio en la ciudad de Corinto y desde allí escribe esta carta. Pablo, dijimos que en esta carta los tesalonicenses señalan las características, podríamos decir, de una iglesia sana y creciente. No es una iglesia modelo, porque evidentemente hubo problemas, pero sí podemos ver un modelo de iglesia. Aquí nos va a hablar acerca de las responsabilidades de los líderes con la congregación, de la congregación con los líderes, de los creyentes para crecer espiritualmente, la responsabilidad de estar firmes en medio de la persecución, y también hacen hincapié en la responsabilidad de la iglesia de alcanzar al mundo perdido con el Evangelio de Jesucristo, y además corrige una interpretación errónea sobre los tiempos que han de venir. Una carta muy importante. Y hoy vamos a centrarnos en el capítulo 1 de la primera carta, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Y allí vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Lo que Pablo está haciendo aquí, está escribiendo con sus compañeros esta carta a un grupo podríamos decir, a un grupo de elegidos que componen esta iglesia redimida, creciente,
confiada en Dios, expresándole el aprecio y preocupación genuinos por cada uno de ellos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Escribe esta carta junto con sus compañeros a un grupo de personas especiales, elegidas, que componen la iglesia creciente, redimida y confiada en Dios. Y muestra ese aprecio y esa preocupación genuinos por cada uno de esos componentes, de aquellos hermanos de aquella iglesia. Por eso titulé el sermón de hoy, una carta dirigida no para cualquiera. Una carta dirigida no para cualquiera. Y vamos a desmenuzar esta carta y ver los componentes que encontramos en estas cartas. En primer lugar, vemos allí los remitentes de la carta. ¿Quiénes son los que remiten esta carta? Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí es importante no hablar de que Pablo en sí es podemos decir, el principal autor de esta carta. Comienza Pablo mencionándose primero a sí mismo, diciendo Pablo. Fíjense también en el capítulo 2, versículo 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vemos acá que Pablo es el autor principal de esta carta, es el más influyente, digamos, también en esta congregación, y en su saludo a estos hermanos no se presenta solamente él, sino también presenta a otros. Al parecer las iglesias de Macedonia no tenían la necesidad de que Pablo se presentara en cada carta como apóstol de Jesucristo. Evidentemente, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Filipos, como habíamos leído, no se presenta como apóstol. Podríamos decir que abiertamente estas iglesias aceptaban y apoyaban el apostolado y el ministerio del apóstol Pablo, aunque en el capítulo 2 Pablo va a escribir justamente defendiendo su apostolado porque hubo ataques. ¿Se acuerdan de los revoltosos judíos que atacaron allí a los hermanos en Tesalónica? Entonces, por esa razón, Pablo habla acerca, y lo vamos a tratar cuando lleguemos a ese capítulo. Luego encontramos aquí que menciona ¿a quién? A Silvano. Silvano también es conocido por el doctor Lucas en el libro de los Hechos como Silas. Silas fue un hombre, podemos decir, prominente, un líder principal en la iglesia en Jerusalén. El relato lo encuentran en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 32. Van a encontrar allí la mención de Silas, un hombre de Dios. Silas es el nombre judío. Silvano es el nombre romano que recibió Silas. Tanto Pablo como Silas fueron ciudadanos romanos. Silas acompañó al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero que Pablo comenzó. Ellos salieron juntos, hicieron ese trabajo de la proclamación del evangelio, fundando iglesias, pero también padeciendo cárcel, tortura, desprecio. Silas, por lo tanto, fue una persona que estuvo muy cerca de Pablo. Fue también un instrumento útil en las iglesias de Macedonia y Acaya. También pueden leer en 1 de Pedro capítulo 5, no solamente compartió ministerio con Pablo, sino también con el apóstol Pedro. Podríamos decir que Silvano o Silas fue el escribano de Pedro. Él ahí escribía justamente la carta que envió Pedro. A modo, haciendo un paréntesis, aclarando cosas, quiero aclarar algo que dije el domingo pasado y me equivoqué y quiero pedir perdón. Pablo no arregló redes, arregló tiendas. Justo se me pasó y me hizo. Y acuérdense, no redes, sino tiendas. Ahora, no solamente presenta aquí a Pablo, Silvano, pero también Timoteo. Acuérdense, en el relato que hemos estudiado la semana pasada encontramos a estos tres personajes: Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. De Timoteo ya hemos escuchado, el hermano Valdir nos habló un poco acerca de él.
Y también hicimos mención de Timoteo, que fue un muchacho, un joven, probablemente de 30 años, cuando comenzó la tarea ministerial con el apóstol Pablo, allí en la ciudad de Listra. Acoplándose a la salida de Pablo y Silas, Timoteo se unió, y Lucas, en ese segundo viaje misionero. Vimos que Timoteo fue no solamente un compañero, un amigo de Pablo, sino un discípulo, alguien donde Pablo hizo práctico lo que Pablo le encomendó en 2 Timoteo 2:2. Le enseñó las Escrituras, lo preparó para el ministerio, permaneció con Pablo en el primero y en el segundo y en el tercer viaje misionero. Timoteo lo estuvo acompañando allí. También Timoteo lo acompañó en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma. Pero también sirvió en la iglesia de Éfeso. Y ahí vemos las instrucciones y las palabras de ánimo de Pablo para con Timoteo. Estos son los remitentes de esta carta. Pablo es el principal autor, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué Pablo coloca a Silas o Silvano y Timoteo como remitentes en esta carta junto con él? Bueno, una de las razones es porque ambos participaron de la fundación de la iglesia. Por esa razón, eran conocidos por estos hermanos. Otra de las razones es porque ellos estuvieron en el momento en que Pablo escribió esta carta. Por eso hace mención a ellos. Y otro dato importante en cuanto a esto, que la inclusión de Silas en el saludo de Pablo en la carta indica que fue escrita en el segundo viaje misionero. Porque a partir del capítulo 18, versículo 5 en adelante, ya no se hace más mención a Silas. Eso quiere decir de que ya no acompañó más a Pablo en su tercer viaje misionero. Ese es el remitente de la carta. Pero como en toda carta se compone también por un remitente, también los receptores. ¿Quiénes son los que reciben esta carta? Como ya sabemos, los hermanos a Tesalónica. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, los remitentes se dirigen de una manera inusual a las demás cartas que Pablo escribió. Podemos ver todas las cartas que dicen, por ejemplo, a la iglesia que está en Corinto. Siempre se habla de la iglesia y su localidad, la iglesia que pertenece a tal ciudad. Pero en esta carta vemos algo inusual. En la carta a los romanos, en la carta de 1 y 2 de Corintios, en Efesios, en Filipenses y Colosenses, Pablo menciona a la iglesia que está en la ciudad de Roma, de Filipos, pero aquí es una manera diferente, totalmente diferente, porque dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y esto es algo importante a considerar. ¿Por qué Pablo escribe diferente? ¿Por qué no lo hace igual como todas sus otras cartas? Bueno, la frase la iglesia de Dios tiene un significado obvio, al decir la iglesia que está en tal ciudad, es obvio. Pero la frase la iglesia en Dios suena extraño al leer las cartas de Pablo. Suena extraño. La primera subraya una iglesia que pertenece a Dios. Y sobre todo que ha sido constituida por Él. Pero esta segunda expresión que encontramos acá, la que estamos leyendo en esta carta, va más lejos de la idea de pertenecer a Dios. Va mucho más lejos que eso. Es importante como Pablo explica, aquí el hecho que diga de la iglesia de los tesalonicenses en Dios es muy significativo, porque indica que el ámbito en el cual la iglesia se encuentra, se mueve, es en Dios mismo. Esta iglesia se encuentra y se mueve en Dios mismo. Eso es lo que hace diferente a esta presentación a las demás cartas de Pablo. No hay un énfasis en la localidad, hay un énfasis en dónde está posicionada esta iglesia. Esa la hace especial.
Y Pablo la describe como que está en el ámbito de Dios, se encuentra en Dios, se mueve en Dios mismo y encuentra en Dios su fuente misma de vida y razón de ser. Y eso es lo importante de esta presentación, de cómo Pablo describe a esta iglesia. La combinación justamente de ambos, de Dios Padre, como dice, y en el Señor Jesucristo, y luego de una preposición, la preposición en. Habla como si fuera que la iglesia de los tesalonicenses arraigados, fundamentados en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ese es el remitente. Y esto parece indicar que hay una gran coordinación, digamos, entre Dios Padre y el Hijo. Esta iglesia justamente existe y está en la esfera y en el poder de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y esta es la expresión verdadera de una iglesia de Dios. Así debe estar compuesta realmente una iglesia. Debe estar compuesta en Dios, estar asentada, arraigada, fundamentada sus bases en Dios, en una relación vital, en una relación íntima mediante una fuerte unión. Estar en Cristo. Y eso es lo que hace importante a una iglesia. Que tenga una relación íntima con el Padre, con el Hijo. No por sus luces, no por sus programas, no por sus actividades, sino en la persona del Hijo. Y es re importante recordar que una auténtica iglesia cristiana siempre tiene características fundamentales. Se compone de hombres y mujeres que han creído en Cristo. Esta iglesia se compone de personas que han creído en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y eso los hace pertenecer y tener una razón de ser y una identidad propia. Por eso es la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Hijo. Una congregación que no tiene esta característica puede retener legítimamente un nombre, Iglesia de Dios, pero sigue siendo una asamblea de personas, pero no puede llamarse una iglesia en Dios. Podemos llamarnos iglesia de Dios, podemos llamarnos iglesia cristiana evangélica, pero si realmente no estamos arraigados en Dios, solamente de nombre tenemos iglesia, pero no una identidad propia. El hecho de que Pablo haya dicho de esta iglesia, no haciendo énfasis en su localidad geográfica y sociocultural, pero lo haya hecho un énfasis en el ambiente espiritual, en la esfera espiritual, da una enseñanza importante. Describe cómo se mueve esa iglesia, qué es lo que le interesaba a esa iglesia. Su interés era agradar a Dios. La iglesia es un grupo de personas llamados afuera a vivir y a nutrirse de este nuevo entorno. Ya no esclavizado en un mundo con sus filosofías, sus formas, la iglesia nunca va a poder vivir una vida de santidad si no comprende claramente el entorno a la cual pertenece. Nunca podremos ser una iglesia realmente santa si realmente no comprendemos la esfera donde la iglesia del Señor se encuentra. Es verdad, estamos en una ciudad, estamos en un punto geográfico y eso es muy importante. Estamos en un sitio, podemos decir también importante, pero lo que nos debe interesar es que nosotros todos podamos estar arraigados en Dios, nutriéndonos de Él, viviendo de Él, pareciéndonos a Él, para poder llegar a ser un impacto como lo fue esta iglesia. La iglesia tuvo el impacto que tuvo porque Pablo comienza describiéndolo de esa manera. Una iglesia arraigada en Dios, Pero el versículo 1 sigue diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No solamente en esta carta estamos viendo el remitente y los receptores, sino ahora podemos ver la bendición de los receptores.
la bendición de los receptores. Dice el versículo: gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aunque muchos de los manuscritos más antiguos y de algunas traducciones que nosotros tenemos hoy día, como por ejemplo la Biblia de las Américas, la NBI, omiten la frase que termina justamente lo que nosotros podríamos llamar un deseo, un saludo. Gracia y paz sean a vosotros. En todos los manuscritos aparece esa frase, solo que en los primeros, en los más antiguos, esta última expresión de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo no aparecen. Pero más allá justamente de esta expresión de saludo de Pablo y sus compañeros, hay mucho más que una simple cortesía. Era un típico saludo de aquella época. Podríamos decir que hay un mensaje mezclado, tanto judío como gentil. Pero para Pablo, este saludo va más allá que una cortesía. Va mucho más allá que una cortesía. Pero nosotros necesitamos preguntarnos qué hay detrás de este saludo. Bueno, una de las preguntas es ¿con qué intención la plantea o la emplea? ¿Se trata de una mera exclamación o saludo convencional entre cristianos? ¿Está afirmando un hecho o está afirmando un deseo o está haciendo una oración? Porque si leemos esta expresión cuando dice gracia y paz sean a vosotros, parece un poco difícil entenderla, porque no sabemos si es un deseo, si es una oración o es una afirmación para estos hermanos. No lo sabemos. Ahora, pero sí es importante para eso poder ver estas dos palabras fundamentales, paz y gracia. Paz y gracia. Cuando hablamos de gracia, sin lugar a dudas, estamos hablando de ¿qué? De ese favor inmerecido, de esa posibilidad que muchos de nosotros tenemos y obtuvimos por decisión de Dios, abrir nuestros ojos y poder comprender el Evangelio. Y eso es por gracia de Dios. Es la demostración de su amor inmerecido. Pero también habla de la paz. Y la paz sin duda es el resultado de esa gracia. La paz es el resultado de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el claro conocimiento de que la iglesia está en Dios, ¿se acuerdan? Pablo les recalca, la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Si estos hermanos entendían claramente que estaban en Dios, indudablemente comprenderían las bendiciones que disfrutarían estando en esa nueva esfera, en ese nuevo lugar de bendición. Las bendiciones que traen y son gracia y paz. Gracia y paz. Y ellos conocen el ámbito de la gracia y paz de Dios por el hecho de haber creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero ahora ellos necesitan aprender a vivir en ese nuevo ámbito. Ellos comprenden, ellos saben, pero ahora ellos necesitan vivir, aprender a vivir, disfrutando de la gracia y de la paz. Y es necesario aprender a hacerlo. Lo que el apóstol desea para ellos es que sean confirmados en la esperanza y disfruten de la seguridad de vivir bajo la gracia y la paz de Dios. Pero hay una pregunta a esto. Pablo les dice, ustedes hermanos tienen que aprender a vivir bajo la gracia y bajo la paz. ¿Y esto cómo es? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir vivir bajo la gracia? ¿Qué quiere decir disfrutar de la gracia? ¿Qué quiere decir disfrutar de la paz? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario vivir en este ámbito de Dios disfrutando de su gracia y de su paz? Bueno, ¿qué implica vivir bajo la gracia? Vamos a ir a nuestra Biblia en Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense lo importante e interesante que Pablo está diciendo en este versículo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y dice, en esta gracia en la cual estamos firmes. Tiempo presente, estamos firmes en esta gracia. Y habla de algo. Y nos gloriamos hoy presente, ¿de qué? De la esperanza de la gloria de Dios. Esto implica que la gracia tiene una implicancia en el presente con miras al futuro. Y esto habla de un sostenimiento. La gracia de Dios nos sostiene hoy día. La gracia de Dios no es un salvavidas que cuando alguien se ahoga se le tira y una vez que sale del agua se saca el salvavidas y dice ya no me sirve más. La gracia de Dios es algo constante. La necesitamos constantemente. ¿Para qué? Para que nuestras vidas estén sostenidas. Fíjense Hebreos capítulo 13. El escritor a los Hebreos les dice allí a los hermanos, capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Aquí el escritor le está diciendo, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Estos hermanos estaban tan preocupados que por tanta presión y tanta prueba, querían volver nuevamente atrás, volver otra vez atrás a la religión, al judaísmo, al sistema. Y el escritor le está diciendo, ustedes no necesitan volver al sistema y a todo lo que implicaba los alimentos, la alimentación ceremonial y todo eso, para hallar paz en medio de toda esta situación. Ustedes lo que necesitan es afirmar el corazón con la gracia. Y la palabra aquí, confirmar, en el original da la idea como cuando nosotros untamos manteca al pan. Untar. Es como el hecho también de aplicar una pomada cuando alguien está herido y necesita que sane. El escritor a los Hebreos y Pablo nos está hablando que necesitamos de la gracia para vivir, para ser sostenidos en la vida. La gracia de Dios, hoy usted está despierto. Un pastor decía, hoy nosotros estamos despiertos por la gracia de Dios. Porque si no hubiera gracia, en la noche hubiésemos sido exterminados por la ira de Dios. Y es la que su gracia aún nos sostiene y nos mantiene vivos. La gracia de Dios también nos lleva a vivir vidas pacíficas y santas. Fíjense también allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El conflicto unos con otros, la amargura en el corazón de una persona, evidentemente es consecuencia de no estar sostenido en la gracia de Dios. Por eso aquí el escritor nos dice claramente, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Solamente la gracia de Dios nos ayuda a vivir vidas pacíficas y santas, sostenidas en Él. En cierto modo, la gracia de Dios nos provee fuerza interior. Por eso en las bendiciones de estos hermanos, ellos tenían que comprender que en esta esfera donde ellos se encuentran,
de Dios hay bendiciones. Y una de esas bendiciones es la gracia. Y necesitamos de esa gracia. Necesitamos esa gracia en el matrimonio, para la relación entre el esposo y la esposa. Necesitamos de la gracia para la relación entre el hijo y los padres. Necesitamos de la gracia para la relación unos con otros. La gracia de Dios. Pero también, dice, necesitamos de la paz. Una paz divina para aliviar, ¿qué cosa? La culpa. La culpa. Muchos de estos hermanos venían del paganismo, y lo va a hacer notar Pablo en este mismo capítulo, y eso lo vamos a ver más adelante. Muchos de estos hermanos necesitaban disfrutar de la paz, que solamente la da por medio de aquella muerte que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. La paz que solamente Él puede dar. Es esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Esa paz que cuida nuestros corazones. Por lo tanto, la gracia y la paz es algo que necesitamos. Y es la bendición que tenemos por ser parte del cuerpo de Dios, de Cristo, de su iglesia. Es la bendición que tenemos por ser parte de su familia. Y necesitamos comprender esta verdad para poder vivirla. Y estos hermanos comprendían que estaban en Dios, pero también necesitaban vivir bajo la gracia y la paz. Pablo, por lo tanto, aquí les habla de las bendiciones de los receptores. Pero nuevamente vamos a Tesalonicenses, en el capítulo 1, y en el versículo 2 y versículo 3 y 4, como hemos leído, vamos a ver en cuarto y último lugar la gratitud de los remitentes. La gratitud de los remitentes. Comienza Pablo diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El espíritu de acción de gracias caracteriza toda la carta. Fíjense en el capítulo 2, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre. Estaba leyendo el capítulo 3. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Luego en el capítulo 3, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Caracteriza justamente la gratitud en esta carta. Es una carta de acción de gracias, Los misioneros aquí agradecían unánimemente al Señor, y es un deber cristiano el estar agradecidos. Es un deber cristiano. Es muy fácil a veces también estar agradecidos por las cosas buenas. Pero a veces también es difícil estar agradecidos a Dios por situaciones difíciles que nos hacen afrontar. Pero es interesante porque aquí cuando dice damos gracias a Dios, y todo lo que viene a continuación, en su idioma original está estructurado y nos va mostrando que Pablo y sus compañeros están agradecidos por tres cosas. Lo primero por lo cual ellos están agradecidos allí, dice el versículo 2, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo no solamente salta de alegría o expresa por escrito que está contento y agradecido, sino presenta las razones de por qué su agradecimiento. La primera es haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Lo que Pablo allí y sus compañeros están haciendo están expresando su cariño e interés genuinos orando por los tesalonicenses. Expresando su cariño e interés genuino orando por los tesalonicenses.
Es un hábito de Pablo en todas sus cartas, que luego de su presentación ora en agradecimiento a Dios por la vida a quien él está escribiendo. Nuestro hermano Gustavo leyó hoy la carta a Filipenses y ¿cómo comenzaba? Dando gracias, Pablo, por los filipenses. Eso es característico del ministerio. En Romanos capítulo 1, Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, vamos a encontrar justamente esa expresión de Pablo, dando gracias. Pero Pablo dice, damos, acuérdense en plural. ¿Quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Podríamos pensar que ellos probablemente se turnaban para dirigir algún tipo de devocional y estar orando por ellos, porque ellos fueron parte del nacimiento de esa congregación. Pero también podríamos pensar, y no excluimos la idea de que probablemente Pablo, Silvano y Timoteo tenían una lista de estos hermanos y oraban allí por cada uno. Por cada uno. Su acción de gracia no abraza solo a algunos de la iglesia, quizás orando por los líderes o por, no sé, por alguna familia o el dueño de la casa. Aquí en el idioma original está hablando que está orando por todos, por cada uno de ellos. El versículo 4 dice, porque conocemos hermanos amados. Está dirigido a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Ellos oraban por nombre. No sé si decir apellido, pero oraba por cada uno de ellos. Ese era el ministerio, un ministerio de oración. No solamente personas que predicaban y salían a las calles a predicar, sino que gastaban tiempo orando por sus hermanos. Por sus hermanos. Y esto es muy aleccionador para nosotros. Tiene una lección muy importante para nuestras vidas. Muy importante. Muchas veces nosotros nos vemos motivados con muy buenas intenciones a orar por los hermanos. Oramos por los hermanos. Pero tenemos que ser sinceros, caemos muchas veces también en algo. Oramos muchas veces por sus necesidades y muchas veces oramos por sus debilidades o sus faltas. Oramos por algo, ¿no? Pero hay algo que Pablo en todas sus oraciones nos enseñan a nosotros. Justamente hoy la carta que leyó el hermano en la hora de la alabanza, pudimos ver que Pablo daba gracias por ellos y luego él pedía por algo, para que crezcan en conocimiento, para que abunden en amor. Pero lo que primero hacía Pablo, ¿qué era? Daba gracias a Dios por los hermanos. Y a veces, sin darnos cuenta, caemos en algo, hermanos. Que estamos muy acostumbrados a pedir por necesidades o por la falta de nuestros hermanos, pero ¿cuántas veces gastamos tiempo en dar gracias por la vida de los hermanos? Y sin ofender a nadie, podemos llegar a caer sin dar gracias en un santo chusmerío delante de Dios. Quizás podemos ser calumniadores del hermano delante de Dios, llevando una calumnia a Dios. Porque nosotros nunca hablamos con el hermano, no sabemos qué problema tiene, y nosotros estamos orando para que no sé qué. Puede ser un chisme al trono de la gracia. Puede ser una calumnia al trono de la gracia. Y Pablo nos está enseñando algo muy claro. Con esto no estamos diciendo que no vamos a orar por el hermano débil, no estamos diciendo que no hay que orar por las faltas, pero hay algo que tiene que ser prioritario: dar gracias a Dios por la vida de mi hermano. Dar gracias por la vida de mi hermano que está sentado, está aquí alabando, adorando conmigo, compartimos la misma congregación, pero tiene estos problemas y hay que orar firmemente, personalmente. Pero a veces no damos gracias. Y tengamos mucho cuidado, que sin darnos cuenta estemos pecando. Y Pablo nos enseña claramente de cómo debe ser nuestra oración.
Tomemos la determinación de no exponer ante el Señor los defectos de nadie, sin antes contemplar las virtudes y darle gracias a Dios por ellas. Para Pablo la acción de gracias era muy importante y por lo tanto va a dar un fuerte énfasis al final de la carta. Fíjense, capítulo 5, versículo 18, versículo conocido. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será fulano? ¿Será fulana? ¿Será este trabajo, aquella profesión? No sé, Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, dice. Pablo da gracias a Dios, ¿de qué manera? Como habíamos dicho ahí, expresando su cariño e interés genuinos, orando por los tesalonicenses. En segundo lugar, dice el versículo 3, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Pablo aquí lo que hace es, da gracias reconociendo el crecimiento y testimonio de la vida cristiana de los tesalonicenses. Da gracias a Dios reconociendo el crecimiento y testimonio de la vida cristiana de los tesalonicenses. La idea del recuerdo de Pablo y sus compañeros no era algo que ha quedado en el pasado. No es algo que decían, ay, estos hermanos, qué bien que escucharon el Evangelio. ¿Cómo aprendieron a memorizar? ¿Cómo se congregaban esos hermanos? ¿Cómo cantaban con las alabanzas? No se refiere a ese tipo de recuerdo, sino a un recuerdo que sucedió en el pasado pero persiste. Es como cuando pasó algo y cada vez que viene a la memoria eso nos tiene en el presente atento a eso. Y Pablo está dando a hablar de esa manera y al recordar alaba a Dios. Y es como si fuera que pone a Dios de testigo y dice, Señor, vos sabés. Elogio y te alabo a ti por el crecimiento de estos hermanos. Por el crecimiento de estos hermanos. Él alaba y da gloria a Él por el crecimiento y el testimonio de la vida cristiana de los tesalonicenses. Y lo hace de una manera constante, porque dice el versículo 3, sin cesar, sin cesar. Otras versiones traducen incansablemente, incansablemente, continuamente, incesantemente. Recordaba y daba gloria a Dios por eso. Alababa a Dios por eso. Hay tres razones fundamentales y concretas por las que Pablo recuerda a la congregación. Primeramente, lo hace ver desde lo que era la teología de Pablo. Pablo usaba tres palabras que eran clave en su vida. La fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Él venía de una vida muy religiosa y sin lugar a dudas esas tres cosas fueron un impacto en su vida. Pero al leer este pasaje que vamos a estar leyendo, hablando acerca de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, Pablo no va a hacer énfasis en esas tres verdades teológicas, sino va a hacer énfasis en la obra, el trabajo y la constancia. Y él reconoce el crecimiento porque él ve la obra, dice, de vuestra fe. La idea es que la obra es definitivamente obra de fe. Es decir, una obra que emana de la fe, que lleva a cabo por la fe y que se revela por la fe. Y de no poseer, o podemos decir, de no ser por la presencia de esta fe viva, esta obra no se hubiese hecho realidad. Pero Pablo está hablando acerca de este trabajo, del resultado de la obra poderosa de Dios que cambió la disposición y la naturaleza de todas estas personas. Ellos venían del paganismo y ahora su disposición era mantenerse firme ante la presión que estos judíos habían hecho ahí en Tesalónica. Pero a la vez habían dicho ya no a la vida pagana y cambiaron de dirección. Su fe, la fe no es únicamente lo que decimos
que tenemos o creemos, sino también es lo que hacemos. Es lo que hacemos. El próximo domingo estaremos viendo acerca de esa obra de fe en la vida de ellos. La fe es un tema crucial. La fe es un tema crucial en la vida de la persona. Pero también las obras es un tema crucial en la vida de cada creyente. Y espero que estos versículos nos puedan ayudar a entender esta verdad. Que las obras son importantes en la vida del creyente. No del inconverso, sí del creyente. Fíjense en Romanos capítulo 2. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas obras certifican la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos como hijos de Dios certifican nuestra salvación. Es nuestra garantía. A veces estamos buscando también versículos para mantenernos, a ver si tenemos seguridad de salvación. Una de las mayores seguridades de salvación que el creyente tiene es si está sirviendo a Dios. Si una persona tiene inseguridad de salvación y no está sirviendo a Dios, bueno, ahí está la razón. Porque las obras certifican la salvación. Las obras, fíjense Santiago, capítulo 2. No voy a explicar mucho porque no sé si el pasaje que hoy... voy a leer nomás. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 22. Dice, el versículo 26 termina diciendo, porque como el cuerpo, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las buenas obras deben estar presentes en la vida de quien profesa una fe. Dejamos ahí para las mujeres, hoy van a desarrollar ese tema. Pero es claro, las obras son cruciales en la vida de un creyente. Efesios 2, 8 y 9 dice que no somos salvos por obras. Conocemos el versículo. No por obras, no por obras. Pero sí fuimos salvados para buenas obras. ¿Se acuerdan? Somos hechuras suyas, creados, salvados, redimidos para buenas obras. Por lo tanto, fuimos salvos para servir. Para servir. Pero también las obras es una evidencia de que Dios está en mí. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que produce, ¿qué cosa? En vosotros el querer y ¿qué más? Como el hacer. Tenía razón Pablo porque le decía a estos hermanos, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Por eso Pablo los describe a ellos como una iglesia redimida y elogia y alaba a Dios por la obra de la fe de ellos. Evidentemente estos hermanos eran salvos. Eran salvos. Por eso esta carta no está dirigida para cualquiera. Está dirigida a un grupo de personas salvas. Y uno va a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a saber quién es salvo y quién no? Pablo nos está enseñando a saber cómo podemos saber si una persona es salva o no. Las obras, 1. La definición, por definición, la fe salvadora auténtica está inclinada hacia la obediencia a Dios y esta lleva inevitablemente a la obra de la fe por la cual Pablo elogió a los tesalonicenses. No solamente Pablo reconoce la obra, sino también el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. La idea de esta palabra trabajo, la idea de esta palabra
se refiere a trabajar hasta el cansancio. Habla el hecho de un trabajo arduo, duro, agotador. Habla del esfuerzo que consume las energías de la persona hasta el máximo nivel. Y aquí habla Pablo justamente del trabajo arduo, esforzado de vuestro amor. A esto el apóstol Pablo agrega que los tesalonicenses hacían esto con amor, y el amor se refiere al amor ágape, al amor de Dios. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo, el trabajo motivado por su amor. El trabajo motivado por su amor. Y parece ser que el sentido de la cualidad en los tesalonicenses se dirige aquí no tanto a Dios, no un trabajo en servicio a Dios, sino al prójimo, o mejor dicho, al prójimo por amor a Dios. ¿Por qué decimos esto? Veamos algunos versículos de esta carta. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Sin lugar a dudas, la iglesia trató bien a Timoteo. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. No dice, pedimos al Señor para que ustedes sirvan a los demás, sino ¿para qué dice? Para que crezcan. Ya están en ese proceso. Capítulos 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo. Ustedes lo están practicando. Capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Y de amor. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Sin lugar a dudas, estos hermanos estaban creciendo en amor. Y Pablo buscaba que ellos continúen creciendo en eso. Era un trabajo esforzado, arduo, en servicio al prójimo. Podemos pensar u optar que el trabajo, en este caso caracterizado por el sacrificio personal y comprometido de amor, contempla sobre todo la solidaridad a los necesitados, especialmente con los de la familia de la fe, y la disposición a atender sus necesidades. El amor nos motiva a trabajar hasta la fatiga por el prójimo. Y esto es algo que tenemos que aprender, hermanos, que el trabajo que realizamos por los hermanos o el servicio que realizamos por los hermanos y las personas que nos rodean prueban la fuerza de nuestro amor. Como yo sirvo a mis hermanos, voy a manifestar cuál es la clase de amor que tengo. Un ejemplo práctico, aún en el servicio. Voy a hablar a los que están en la alabanza. Cuando vengo a practicar, ¿cuánto tiempo invierto en eso? ¿Estoy tratando de dar lo mejor? ¿O solamente para que salga bien? ¿O para que los hermanos sean bendecidos? Porque eso manifiesta mi amor hacia los hermanos. A los hermanos que invierten su tiempo y lo hacen con mucha excelencia y mucha paciencia y esfuerzo a venir a limpiar la iglesia. Es manifestación no solamente, sino de mi amor. Debe ser la manifestación de mi amor por mis hermanos. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos hermanos. Ellos trabajaban y se cansaban al máximo por bendecir al hermano. Y eso es lo que Pablo está elogiando aquí.
Ese es el trabajo de amor de ellos. Y esa es la iglesia. Esta segunda virtud presentada por el apóstol Pablo, él la enseñó en todas sus cartas. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, no hay excusa para hacerlo con excelencia a los hermanos. Primera de Corintios 13:13 dice que el amor de ellos, que mayor que todo lo demás es el amor. Colosenses 3:4 dice que el amor es el vínculo perfecto. Y Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu es el amor. El apóstol Juan también nos confirma como evidencia del nuevo nacimiento. Una persona regenerada ama al hermano. Si odia, lo desprecia. El apóstol Juan lo mismo lo declara, que odiar es lo mismo que asesinar. Entonces, esa era la marca de estos hermanos. Y él reconocía esto era el crecimiento espiritual. Esto era el crecimiento espiritual. La salvación de ellos, el servicio de amor para con los hermanos. El cristianismo auténtico siempre se ha definido por el amor a Cristo. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos contagia. Nos contagia. Y luego concluye allí el apóstol Pablo en Tesalonicenses diciendo, damos gracias a Dios también de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace un fuerte énfasis en el efecto de la esperanza y es constancia. La palabra aquí puede traducirse como paciencia, persistencia. El verbo sería la condición de permanencia bajo presión. Es una actividad perseverante en la fe y una firme constancia en medio de las aflicciones. Esto no implica algo pasivo, algo que está ahí y aguanta, pero él está ahí. Como vemos algunos que capaz están ahí y dicen, ¿cómo hace esta persona para aguantar? Mira, está ahí tranquilo, se le cae el mundo encima y mira cómo está, qué aguante que tiene. No, capaz que no. Aquí cuando habla de perseverancia está hablando de alguien que está en actividad, luchando para mantenerse firme. Y ellos estaban constantes ¿en qué? En la esperanza. En la esperanza. ¿Y cuál esperanza? Cristo. Cristo. En medio de esta situación difícil de ellos, de persecución, de conflictos que había, ellos a pesar de eso mantuvieron firmes. Y Él da gracia por estos hermanos porque ve que ellos han confiado en medio de la tribulación. Ellos confiaban en Dios en medio de la tribulación. La esperanza de los tesalonicenses era firme porque estaba anclada en la persona de Jesucristo. Aquí toma sentido nuevamente lo que Pablo les dijo anteriormente. La iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, y en Jesucristo. Ellos estaban arraigados en Él. Un pasaje paralelo a esto se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjense en la segunda carta, 2:14. Dice, a los cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por vuestra gracia. Estad firmes y retened la doctrina. Ahora dice en el versículo 4 del capítulo 1, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Aún así ellos se mantuvieron firmes en la fe. Persecución. Persecución. Esa es la prueba. Hoy nuestra prueba no es persecución, es algo mucho más leve. Hoy es una pandemia. Y las características de una persona redimida es que obra en fe. Las características de una obra redimida trabaja, sirve por amor a sus hermanos. Una persona redimida se mantiene firme en medio de las pruebas, en las persecuciones y en la tribulación. Pero nosotros, ¿quién somos nosotros para juzgar quién es salvo y quién es no? Bueno, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos. Pablo tenía la seguridad. Tenía la seguridad que los tesalonicenses son del Señor. Esa es la tercera razón por la cual Pablo da gracias. Da gracias a Dios porque ellos tenían la seguridad, Pablo y sus compañeros tenían la seguridad que los tesalonicenses son del Señor. Por eso daban gracias. Daba gracias a Dios porque reconocían el crecimiento y el testimonio de la vida cristiana de los tesalonicenses, pero también expresando su cariño e interés genuino, orando por los tesalonicenses. En el análisis final, la razón, podemos decir, principal, el gozo de Pablo y sus compañeros, se halla en este versículo 4. Y es la gratitud. ¿Por qué? Porque ellos saben que los miembros de la iglesia de Tesalónica, como dice allí, son los elegidos de Dios, son los redimidos, son los salvos. Y sin importar la ideología teológica, todos sabemos que los elegidos son los cristianos. Más allá de lo que uno piense. Los elegidos son los cristianos. Y esta es una iglesia cristiana. Son redimidos. Y Pablo tiene esa seguridad junto con sus compañeros. Ellos saben porque los hechos hablan tan claramente que la conclusión es inevitable y directa. Son salvos. Si usted quiere saber si alguien es salvo, agarre 1 Tesalonicenses y empiece a ver. Primeramente en su propia vida. Como dice Pablo en 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, cuando llega a casa en la semana, si no hace su devocional o no sabe dónde hacer su devocional, hagan esta carta y mediten estos versículos. Si hay obra de fe, si hay trabajo de amor y si hay constancia en la esperanza. Haga su devocional. Un comentarista, William Hendrickson, con respecto a este pasaje dice lo siguiente: este pasaje se constituye en el más fuerte repudio en contra del punto de vista de aquellos que aseguran que uno nunca sabrá si él o cualquier otro haya sido incluido en el decreto eterno de Dios de la elección. Hay formas de saber. Porque viene a la iglesia no quiere decir que sea salvo. Pablo lo está diciendo. Yo conocí a Cristo en mi segundo año de instituto bíblico. Estaba ahí cursando, era líder del programa de niños. Estela es testigo. Y yo conocí a Cristo estando en un seminario. Estos misioneros conocían muy poco. Estuvieron meses, 3, 4 meses con ellos. Pero los frutos, el resultado fue tremendo. Porque eran del Señor. Y si usted quiere saber si es del Señor, mire este pasaje y analice su vida. Analice su vida.
La certeza de la elección es una característica de la familia cristiana. Pablo dice aquí, porque conocemos hermanos amados de Dios. Amados de Dios. Fíjense, Efesios capítulo 1. Y con esto terminamos. Versículo 3. Pablo, al decirle amados, hermanos amados de Dios, está indicando que los cristianos son los receptores del amor de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, de lo que se encuentra en ese ámbito nuevo, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. Indudablemente la elección de Dios está basada en su amor, en su amor. Y Pablo le quiere dejar en claro eso a estos hermanos. Acá no hay vuelta. ¿Blanco o negro? Blanco o negro, no hay tutía. Blanco o negro. ¿Qué motivos tan grandes para Pablo tiene para dar gracias a Dios por estos hermanos? Creo que es la iglesia que cualquier pastor le gustaría pastorear. Parece que estuviera todo fácil, todo sencillo ya. Pues, por supuesto, tuvieron problemas después. Pero quiero terminar con esto, Efesios capítulo 1, 3 y 4, pensando y preguntando lo siguiente. Por eso este sermón se llama una carta dirigida no para cualquiera. Es para aquellos que pertenecen al Señor. Y sin lugar a dudas, es para un grupo de elegidos, sus hijos. Sus hijos. Y esa verdad nadie la va a negar. Que los elegidos son sus hijos. ¿Quiénes son? Bueno, tiene que haber frutos para saber quiénes son. Pero hablar de elección, pensamos en esta pregunta. ¿Por qué cuesta tanto creerla? Segunda pregunta. ¿Por qué cuesta tanto aceptarla? Tercera pregunta. ¿Por qué muchos la acomodan a su raciocinio? Y creo que el apóstol Pablo lo responde. ¿Por qué cuesta tanto? Versículo 6 de Efesios 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la verdad de la elección? Porque es una doctrina que da gloria a Dios. Por esa razón nos cuesta. Porque según Romanos nos dice que nosotros preferimos dar la gloria a Dios a nosotros que a Él. Sin importar la ideología teológica, es una verdad que está en la palabra de Dios. Y Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Y si Él lo hizo, es un mandato apostólico hacerlo. Y es la verdad. Indudablemente esta iglesia era una iglesia elegida. ¿Quiénes son elegidos? Yo no sé el libro, no lo leí el libro de Dios. Pero la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza nos dicen claramente a cada uno de nosotros quiénes somos sus hijos. Que el Señor prepare nuestro corazón
para seguir estudiando esa preciosa carta a los tesalonicenses. Que realmente sea una bendición para cada uno y que aprendamos juntos a honrar y a glorificar más al Dios de esta iglesia, la cual debe ser el centro de todo, Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Oramos? Padre Celestial, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el testimonio y el documento escrito que tenemos de estos hermanos que han tenido tanta pasión hacia ti, pasión para obedecerte, pasión para mantenerse firme en medio de la tentación y de las pruebas. Y a pesar de los problemas que ellos enfrentaron, tanto religiosos como sociales en el entorno en que vivieron, podemos ver hijos tuyos genuinos. Tú nos has regalado un año más de vida en medio de una situación especial, una situación extraordinaria. 66 años, Señor, del testimonio de este lugar. Pero que realmente, Señor, podamos ver en nuestras vidas la obra de la fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Así encomendamos, Señor, esta mañana en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.